Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a explicar un poco lo que es la regla de la cadena en funciones de varias variables. Vamos a partir del ejemplo con una variable, que es lo que nosotros trabajamos en algún momento. Aquí lo que tenemos es pues la regla de la cadena con un ejemplo muy sencillo de una variable. Tenemos que si tenemos una función f en la variable x, puede ser que ella la veamos como una función de otra expresión u, ¿verdad? Todavía eh, la composición de funciones, ¿verdad? Que nosotros trabajamos. Y entonces G es una función, aquí lo podemos ver G, una función sencilla de derivar, y tenemos otra función dentro de ella que de repente es sencilla también de derivar. Pero si lo vemos todo como una sola función, pues sí queda como difícil derivarlo. Entonces, al ver esta composición de funciones, entonces nosotros podemos derivar con el cuidado de, voy a poner una rayita que me falta aquí, de que si f es una función en la variable x, pero si yo logro identificar a una función g y a una expresión u, ¿verdad? Que equivale a f, entonces yo puedo decir la derivada de f en la variable x sería la derivada de g evaluada en u por la derivada de u. Era lo que decíamos, derivar la función en u, ¿verdad? Por la derivada de lo de adentro, ¿verdad? Nosotros expresamos mucho eso así de una manera sencilla. Y pues esta otra forma de representarlo, que está acá, con la simbología de Leibniz, normalmente en cálculo 1 no lo usamos tanto porque es como para las aplicaciones y demás, para las razones de cambio tal vez, pero lo que más hacemos es derivar, ¿verdad? Y usar la regla de la cadena, como demostrar que sabemos identificar composición y composición de muchas funciones. Nosotros aquí vamos a ver lo siguiente, podemos escribirlo, de hecho, de esta manera, que es eh, la derivada de f con respecto a x, ¿verdad? Es igual que la derivada de g, o sea, derivar g con respecto a u, la variable u, por la derivada de u con respecto a x. Aquí me faltó una d respecto a x. ¿Okay? Entonces, nosotros se ve el producto, se ve cómo se deriva una función pensando en solo la variable u y aparte cómo se deriva u. ¿Okay? Tal vez ese diagrama que está aquí a un lado, que yo les hice, pues me ayuda a pensar que f es todo este proceso, ¿verdad? De cómo g depende de u, de una expresión u, de una variable u, y cómo u depende de x, ¿verdad? Y cómo este caminito, pues lo que nos hace escribir es este producto, ¿verdad? En cómo decimos de g de u por de u de x, ¿ok? Entonces siempre usamos como dos escalones o dos nodos de esta cadena. Ahora, aquí hay un ejemplo, aquí yo les traté de escribir previo un ejemplo de cálculo en una variable que es f de x igual 3x a la 2 más 10, todo eso elevado a la 20. Entonces, no vamos a nosotros, si fuese elevado a la 2, pues aplicamos las fórmulas notables y nos queda un trinomio por ahí y lo derivamos con reglas todavía más simples, sin la regla de la cadena. Pero al decir a la 20 o a la 200 o elevado a la 1000, pues realmente nos queda ya imposible, ¿verdad? Computar eso, o sea, elevar a la 20 y expresar un polinomio grandísimo con un montón de términos, pues no tiene sentido. Entonces, nosotros usamos de auxiliar esta letra U para derivarlo con regla de la cadena, ¿verdad? Aquí está escrito, aunque no está usada la letra U en el proceso, pero U lo identificamos como esta función cuadrática, ¿verdad? 3x a la 2 más 10 y como su derivada es 6x, y de ahí nosotros decimos, derivar f es aplicar la expresión derivada, ¿ok? Que es bajo el 20 a multiplicar, elevo a la 19, la base, ¿quién era la base? La misma expresión que yo tenía, ¿ok? Esta era la base, o sea, como decir x a la 20, ¿verdad? Esa regla de elevar a la 20 es bajar, la derivada es 20 por la misma base a la 19, pero como no tengo una expresión única x, realmente lo estoy aplicando a u, ¿verdad? A todo el 3x a la 2 más 10, por la derivada de esa expresión, ¿ok? Aquí es donde nosotros estamos haciendo eh, la derivada
evaluada en U por la derivada de U, donde G es la función elevar a la 20 y donde U es 3x a la 2 más 10. Y pues realizamos los cálculos, aquí elevar a la 19 no se simplifica, pero la derivada pues sí la calculamos y ya llegamos al final. ¿Okay? Lo importante es entender cómo esta era nuestra expresión base, ¿verdad? Cómo esta era la derivada, la regla de la cadena en una variable. Y cómo ahora vamos a extenderlo a varias variables. Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Ok? Vamos a escribir aquí regla de la cadena. Y entonces nosotros vamos a pensar primero en el diagrama. Primero les voy a hacer un diagrama y ustedes me van a seguir con cómo se plantea la fórmula y entonces lo vamos a aplicar a una función que nos den en específico. Aquí vamos a decir, bueno, ¿qué pasa si tengo una variable u que depende de varias variables? ¿Ok? Aquí vamos a usar 3 como un ejemplo. Pueden ser menos, pueden ser más. X, Y, Z. Digamos que U es una fórmula o una función que depende de 3 variables, X, Y, Z. Y aparte X depende de otras 3. Vamos a llamarle R, S y T. Al mismo tiempo, Y se define gracias a esas 3 variables, R, S y T. Y al mismo tiempo Z, ¿verdad? Se define por medio de esas 3 variables, R, S y T. Así se forma un diagrama de árbol, ¿ok? Vemos como si fuesen las raíces. Nosotros aquí vamos a decir, bueno, me pueden preguntar la derivada, ¿ok? La derivada parcial sería, ¿verdad? De U con respecto a, por ejemplo, S, ¿ok? O sea, no con respecto a Y o con respecto a X o con respecto a Z, sino que un nivel más abajo todavía. Entonces, nos está relacionando la función original principal con una de las últimas variables, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué voy a decir yo? Pues bueno, voy a identificar en el árbol todos los caminos que terminan en S, ¿verdad? No todos los caminos terminan en S, nada más identificamos los 3 caminos, ¿ok? Yo identifico que de U llego a X y de X llego a S. Identifico que de U llego a Y de Y llego a S. Identifico el otro camino. De U llego a Z y de Z llego a S. Entonces, esas expresiones, cada uno de los caminos que les estoy hablando, lo vamos a identificar con esos productos que acabamos de ver en una variable y los vamos a sumar. Y esa es la derivada de U con respecto a S. Es decir, la derivada de U con respecto a S es igual a, vamos a hablar matemáticamente de este primer camino. Sería la derivada de U con respecto a X, ¿ok? Que es este primer camino. Aquí llego al primer nodo, ¿ok? Por, repito, la derivada de X con respecto a S, que es la variable que quiero estudiar. Bien. Más, y así seguimos, ¿ok? La derivada de U con respecto a Y sobre la derivada de U con respecto a Y, perdón, no lo terminé de escribir, de U con respecto a Y, por la derivada de Y con respecto a S. Entonces ponemos de Y de S. Vamos a decirlo así más simple para no decir tanta palabra. Vamos a ver el último camino. De U de Z. Por, y repito, de Z de S. De Z de S. ¿Ven? Entonces, esa es la regla de la cadena muy en particular para este ejemplo donde U depende de 3 variables y esas 3 variables dependen de otras 3. ¿Ok? Se puede hacer un árbol tal vez más simple. Puede ser que U dependa de X y Y, de 2 variables, y ellas 2 dependan de otras 2. Entonces se hace un árbol más pequeño que termina en 4 raíces, ¿verdad?
Para cada ejemplo, pues ustedes hacen el diagrama y con el diagrama escriben la fórmula de la regla de la cadena que aplica para su problema, para su ejemplo. Y pues nada más escribimos estos casos. Yo voy a escribirles un ejemplo. El ejemplo que tenemos por acá dice que tenemos la función u, que es x a la 4, y más y a la 2, z a la 3. ¿Ok? Esa es la primera parte. Vemos que u depende de x, y y z. Es como este diagrama, x, y y z. Aparte de eso, tenemos identificado que x se define como r por, r por s por e a la t. ¿Ok? X depende de r, s y t, como aquí se indicó en el diagrama. Que también y depende de r, s a la 2, depende de r, s y t, porque y es r, s a la 2 por e elevado a la menos t. Y z es r a la 2 por s por seno de t. Yo sé que no les gusta ese ejemplo porque tiene la función seno, pero no nos va a complicar en nada para el ejemplo. Solo quiero que identifiquen las fórmulas, que las separen. Mentalmente separamos que estas son de otra especie, que las vamos a usar como en un segundo nivel cuando vayamos a plantear. Nosotros ocupamos plantear esto de aquí, ¿verdad? E ir identificando, y lo vamos a hacer mentalmente de una vez. Vamos a escribir nuestra respuesta. Vamos a escribir nuestra respuesta. Bueno, la respuesta es. Y vamos a escribir la derivada de u, la derivada parcial con respecto a s. Sería, vamos a hacer la primera. Tengo la derivada de u con respecto a x. Entonces nos enfocamos en u. Yo voy a venirme para acá en u y digo, bueno, ¿cuál debe ser la derivada de u con respecto a x? ¿Verdad? Sería derivar con respecto a x, todo lo demás es constante. X a la 4, ok, 4x a la 3. Y es constante. Más la derivada de puras constantes es 0. Ok, entonces voy a copiar 4x a la 3 por y. 4x a la 3 por y. Voy a borrarlo porque si no empiezo a hacer un desorden aquí. Ya empecé a hacer desorden. Recuerden, es esta primera. Listo, ya la tenemos. Ahora vamos a escribir la derivada de x con respecto a s. Entonces me voy a donde se define x. ¿Ok? Está aquí. Entonces, ¿cómo derivo x pero con respecto a s? Esa es la variable y lo demás es constante. S está elevado a la 1. La derivada es las constantes que multiplican a s. Entonces me queda r e a la t. ¿Qué vamos a hacer? Copiarlo aquí multiplicando. R e a la t. Signo de más y seguimos. ¿Ok? Entonces, vamos a volver aquí a las derivadas de u, ¿verdad? Ahora es la derivada de u, pero con respecto a y. Ok, esto ya no me interesa. La derivada de u con respecto a y, aquí. Ok, esto de acá. ¿Cómo derivo u con respecto a y? Y es la variable. Entonces, variable, esto sería constante. Mantengo la constante. Y a la 1 la derivada es la constante que está multiplicando. Y aquí derivar y sería 2y, que bajo el 2, y lo otro es una constante que mantengo. Entonces, esta expresión x a la 4 más 2y z a la 3 es el siguiente término que está acá. Lo vamos a colocar entre paréntesis porque vemos de una vez que es un binomio y no queremos que se confunda con el producto que va a quedar afuera, ¿cierto? Si voy muy rápido, devuelven el video. Ahora vamos a pensar la otra parte que nos falta, el otro producto. Aquí tenemos la derivada de y con respecto a s. Entonces nos vamos aquí. ¿Cómo se define y? La derivada de y
con respecto a S. Sería la derivada parcial. Perdonen que a veces hago una D y una D curvita y realmente es como una D curvita, ¿verdad? Curveada. Esa es la variable, entonces tengo constante, 2 baja, S por E a la menos T, porque es una constante también. Si quieren lo ordenan, pueden poner el 2 adelante, RS y E a la menos T. Ese es como el orden en que uno escribe más o menos. Entonces, ese es el otro término que queda multiplicando, ¿verdad? Entonces, vamos a escribirlo aquí. Lo escribo en verde como para que vean que estamos usando cosas diferentes, ¿verdad? Aquí sería la derivada de y con respecto a s, ordenándola 2rs e elevado a la menos t. Cuidado con ese menos que a veces uno escribe tan rápido que se le va. Más, ya vamos a terminar. Yo sé que duro muchísimo hoy, pero quiero que quede claro tal vez como un ejemplo. Y hay otro sencillito también que quiero compartirles. Aquí está de u de z. Vamos a ahorrar lo que no ocupamos, no se nos estorbe. Ok, entonces vamos a tomar aquí u y vamos a decir, bueno, vamos a derivar u, pero la variable es la z, todo lo demás es constante. Entonces, ¡pum!, la primera parte la derivada de 0. Y la derivada de z a la 3 es 3z a la 2, y esto es constante, la y a la 2. Entonces nos queda y a la 2, 3 que multiplica a z a la 2. ¿Ok? Esa es la expresión que viene aquí. Entonces, ordenándola, yo pondría el 3 primero, la y a la 2 y la z a la 2. Porque siempre acomodamos coeficientes numéricos adelante, signos, y después las letras en orden alfabético. Ustedes saben que eso no afecta, es solo como estética de los profes de mate. ¿Ok? Nos queda por último la última expresión. Ven que no tiene nada de complejo. Lo complejo es que son varias cosas a la vez. ¿Ok? Escritas. Son muchas veces lo mismo. Vea que hicimos algo muy sencillo 6 veces. Eso es lo difícil que tiene. Es algo diferente nada más. La derivada de z con respecto a eso. Ok, nos vamos para acá y decimos la derivada de z con respecto a s. Ok, la variable es s, todo lo demás es constante. S está a la 1, la derivada de la constante que esté multiplicando, es decir, r a la 2 por seno de t. Ven que no importa que estaba la variable seno, ¿verdad? En los libros cuesta mucho que evadir todos los ejemplos que tienen trigonometría, que son los que no nos entran, pero este por eso lo dejé así tal cual, para que si buscan de referencia el libro, que es el Stuart, pues no sientan que no saben hacerlo, es lo mismo. Y espero que logren ver la diferencia entre azul, verde más azul, verde más azul, verde, ¿ok? Son suma de 3 productos, cada producto es de 2 derivadas, usted deriva y deriva y deriva, cada derivada es distinta, si ustedes se fijan no repetimos nada, no se repite, porque no hay caminos repetidos, no estamos repitiendo nada. Espero que se les sirva. Si ustedes quieren hacer ese ejercicio y evaluarlo con ciertos valores que les dan, pues podemos hacerlo. Digamos que el ejercicio en la segunda parte dice, no solo dice derive, sino que dice, ok, evalúelo con estos valores. Yo les voy a dar aquí el ejemplo. Ok, evaluar con los siguientes valores. Digamos que nos dicen que R vale 2, que S vale 1 y que T vale 0. ¿Ok? ¿Qué implica para nosotros eso? Que si me dan el valor de la R y la S y la T, yo puedo obtener el valor de X. Solo sustituyo en la fórmula de X. Puedo tener el valor de Y o puedo tener el valor de Z. Entonces, si nosotros queremos saber quién es X es R por S por E a la T. Entonces sería 2 por 1 por E a la 0, que vale 1. 2 por 1, 2. La estoy grabando a las 12:30 y tengo un montón de mensajes que me llegan. Ustedes no crean. Acá está Y. Ok, voy a darle los valores que tengo de R, S y T. Sería 2 por 1 a la 2, que es 1. 2 por 1. E a la 0, igual. E a la 0 da 1. Entonces sería 2 por 1 por 1, 2 otra vez. Y si quiero saber la Z, ya por ahí tal vez, si no recuerdan, seno de 0 es 0. Entonces, por aquí sería 2 a la 2 da 4, por 1, 4. Por 0, 0.
Entonces, aquí a 0. Vale 0. Con todos esos valores, pues yo puedo evaluar la, la derivada de u con respecto a s. Sería, ¿verdad? En la fórmula sustituirlo. Yo sé que se ve feo, pero sería 4 por 2 a la 3. Yo lo tengo apuntado, ya resuelto, entonces solo voy a escribir el planteo por y que vale 2, r que vale 2, e a la 0 que es 1, más, aquí abro un paréntesis, x a la 4 más 2 por 2 por 0 a la 3, ya dio 0 esta parte, que dicha, se canceló, se muere, por 2 por 2 por 1, bueno, así seguimos todo el rato, ¿verdad? E a la 0 da 1, más, hay que tener mucho cuidado, yo siempre tengo cuidado aquí, porque a veces en los videos, este lo empecé 3 veces, que a veces uno se confunde algo, 2 a la 2, ya le puse 4, z a la 2, 0, ah, perfecto, ya va a dar 0 todo lo demás, no me interesa escribir lo demás porque ya sé que va a dar 0 toda esta parte, ¿ok? Por ahí les queda esa operación 292, o sea, confíen en mí, y si no, pues lo evalúan ustedes. Me pueden decir cuál es la derivada de u con respecto a s y cuál es numéricamente. Si me dan los valores de x, de y y z, o si me lo ponen más difícil, me dan los valores de r, s y t. Con ellas obtengo los valores de x, y y z y con ellas obtengo la derivada parcial, ¿verdad? Yo espero que este ejercicio les sirva mucho. Voy a cortar aquí y luego hago otro más sencillo. Con este espero que les quede claro el ejemplo más difícil, ¿ok? Si ustedes quieren plantearlo en dos variables, pues entonces vamos a ver ejemplitos así más sencillos. Chao.